parlamentario de Acción Nacional, consideramos que nuestra primer iniciativa corresponde a lo que debe de ser la primera atención para este país, porque creo que nada ocupa mayor atención que la vida y que la integridad de todas las personas que habitamos este país. Por eso, como bien dijo la diputada, nosotros como PAN, antes de hablar de revocaciones de mandato o antes de hablar de rifas de aviones, cosas tan importantes para este país como lo son esas, nosotros preferimos hablar de la restitución de una figura indispensable para este país, que independientemente de su nombre es que exista un fondo para todas las personas que ante una contingencia que lamentablemente son frecuentes en este país, como un huracán, como una inundación, como un terremoto, haya con qué en este país y en sus finanzas públicas para poder atender a todas las personas potencialmente damnificadas. Es una realidad que esto sucede en nuestro país y el Partido Acción Nacional, ante la decisión de este gobierno, de la anterior legislatura, de desaparecer a ese fondo que era el Fonden, hoy propone por ley la creación de un nuevo FASDEN, que es un fondo de apoyo social precisamente para atender los desastres naturales. Nosotros, y con esto concluyo, para darle el uso de la palabra a nuestro diputado Elías Licha y a nuestra diputada Ana Teresa Aranda y al diputado Jorge Triana, lo que queremos es enfatizar esta realidad. No puede ser que en el dinero público y en la propuesta de presupuesto de egresos, antes que atender posibles desastres naturales, se pretenda seguir construyendo un Tren Maya. No puede ser que la prioridad presupuestal en este país sea seguir quemando combustóleo en una refinería, en lugar de tener dinero para atender a personas que se quedaron sin su casa por una inundación. Ese es el llamado que hace Acción Nacional. No es que el proyecto del presidente esté mal, lo que pasa es que antes hay otras prioridades. Cedo el uso de la palabra al diputado Elías Licha. Muchas gracias, coordinador. Buenas tardes a todas y a todos los medios de comunicación. Voy a procurar dar un poco más de detalles sobre el contenido de esta primera y sobre todo muy importante y necesaria iniciativa que ha propuesto el Partido Acción Nacional en voz de nuestra diputada Ana Tere Aranda. En primer término, buscamos la creación de un fondo, del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales. ¿Y por qué es importante llamar a este Fondo de Apoyo Social? Porque queremos dejar muy claro que la primer y última objetivo, el primer y último fin de esta reforma es atender a la gente, es ayudar a la gente, es subsidiar a la gente. No podemos ignorar que en este momento, como ha sucedido el año pasado y en el año anterior y cada año, hay personas que sufren y que les duele el paso de desastres naturales. Soy yucateco. El año pasado, mientras se desaparecía el Fonden, nuestras comunidades estaban totalmente inundadas y ya no existía un fondo para hacerle frente. Apenas en este instante en Hidalgo hay gente que sufre estas catástrofes. La Ciudad de México estuvo a punto de tener otro sismo que tuviera muchas cosas que lamentar y no existen mecanismos que permitan tener dinero dispuesto para la gente. Lo más importante que tenemos en este país es la gente y es increíble que no tengamos recursos destinados para este fin. Buscamos reformar cuatro leyes: la ley de Hacienda, la ley de Protección Civil, la de Disciplina Financiera y la de Responsabilidades Administrativas. Buscamos que se cree este fondo, pero también un fondo preventivo para los desastres y un fondo para atender a la población rural, para atender estas emergencias. Lo decimos con mucha claridad. Hay quienes piensan que el Fonden era una herramienta a la que llamaron barril sin fondo. Se trata de ponerle fondo. Se trata también de que quien mal ejerza estos recursos tengan sanciones. No podemos desaparecer lo útil porque un inútil no sabe aplicarlo. Lo decimos con claridad. Aquí
Van a haber sanciones claras, inhabilitación de 5 a 15 años para cualquier funcionario que malverse estos recursos y que no aplique estos recursos como se debe. Lo decimos con toda la claridad del mundo, es urgente crear un fondo que atienda a las emergencias. Reconocemos la labor que hacen las Fuerzas Armadas, pero no es suficiente que nuestras Fuerzas Armadas intervengan en el desastre, si únicamente vamos a ocuparnos de lo urgente y no nos ocupamos por restablecer lo importante. Lo que le duele a nuestras familias y lo que le duele a México tiene que ser restablecido. Tenemos que destinar recursos para evitar el dolor humano evitable. Cedo la palabra a la diputada Ana Tere Aranda. Muchas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, hemos presentado esta iniciativa para crear el fondo, FASDEN, que sí tiene un propósito totalmente social, y hemos hecho un llamado a la mayoría. Pues para que dejen de bailar al son que les toca Palacio Nacional y para que hagamos de esta soberanía un espacio en donde nos dediquemos a resolver los problemas de la gente, que pongamos de veras a la gente en el centro. Le hemos dicho a la mayoría que es bien importante que si vamos de veras a poner primero a los pobres, pues tenemos que poner primero a los damnificados, a los marginados, a los que sufren pues en todas estas contingencias. En eso necesitamos pues que haya conciencia, que todos los diputados tengamos clara conciencia. Si vamos a estar solamente haciendo de la tribuna un espacio en donde hay caravanas y genuflexiones al Ejecutivo, no vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Y mientras esto está sucediendo, tenemos cientos de miles de personas que están padeciendo en este momento en diversos estados del país por estas terribles inundaciones. Entonces, lo hemos puesto en la mesa, hemos pedido que así como ha habido celeridad para hasta obviar trámites en otros asuntos, pues que tengamos esa misma celeridad, esa misma rapidez para legislar en favor de los mexicanos más desprotegidos. Muchas gracias, Ana Tere. No sé si existiera alguna pregunta que con mucho gusto mis compañeras, compañeros y yo responderíamos. Sí, diputado, tenemos varias preguntas de los medios. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buenas tardes, diputada y diputados. Preguntarte precisamente sobre esto del fondo. Hace rato decía la titular de Protección Civil a nivel nacional que no hace falta tener ningún fondo, así como era el Fonden, sino que los recursos van a seguir fluyendo para atender las necesidades de quienes están damnificados ahorita. Entonces, ¿piensan que va a prosperar su propuesta cuando hay una negativa de antemano de parte del Ejecutivo Federal para crear este fondo, por considerarlo precisamente que era como un nido para desviar los recursos para los damnificados, pero nunca menciona que también fue un nido para financiar las campañas del actual presidente de México a través de sus hermanos y del ex coordinador David León? Y también preguntarles en este tema si ustedes van a apoyar, una vez que llegue la iniciativa del presidente para reformar el INE, y pues pareciera que quieren desaparecerlo para crear uno a modo, que ustedes tienen alguna propuesta a nivel fracción panista o con el grupo Va por México. Gracias. Te respondo la primera pregunta. Definitivamente que hace falta tener un fondo. Lo que pasa es que a este gobierno le encanta la discrecionalidad y mientras se dispersan alegremente los fondos, quién sabe en cuántas dependencias, lo que realmente pasa en los lugares donde hay desastres es que no llega la ayuda. Y aunque llegan los soldados y traen el plan de N3 y llevan comida y hacen lo propio para poder hacerlo inmediato, pues quedan muchísimas cosas que resolver, que no se resuelven solo con discursos, que no se resuelven solo con palabras, que no se resuelven solo con que el presidente diga, pues lo estamos atendiendo y lo estamos atendiendo bien. O sea, la gente está clamando por soluciones y la única manera es hacerlo a través de políticas públicas, que clarifiquen los recursos, que se vea claramente a dónde, a qué dependencia se está destinado, cómo se va a hacer, que tenga pues una estructura, unas reglas de operación, porque bueno,
se quejan del barril sin fondo, cuando en otros gobiernos entre el 70 y 80% de las compras eran mediante licitación, ¿no? Y ahora tenemos al revés, el 70 y 80% de las compras se hacen sin licitaciones, se hacen a través de adjudicaciones directas. Entonces yo creo que el barril sin fondo, pues es este gobierno federal que ya se tragó los 6,000 millones de pesos que estaba en el fondo de desastres, que nadie sabe y nadie supo dónde los dejaron. Comentar nada más el pretexto o el argumento que pone el presidente de la República para desaparecer este fondo, pues es que había corrupción, que funcionaba como una caja chica, que era un barril sin fondo, fue lo que dijeron. Cuando en alguna conferencia matutina se le preguntó al presidente que qué argumentos sólidos tenía, algún dato, alguna numeralia, elementos probatorios que probaran esta corrupción, él dijo que él mismo se ponía un plazo de 15 días para entregar estas pruebas. El 15 de mayo pasado se cumplió un año y no conocemos esas pruebas. Más de un año 3 meses, y no aparecen las pruebas de la supuesta corrupción de los fideicomisos y en este caso del Fonden. Entonces, bueno, pues corrupción, no corrupción, barril sin fondo, barril con fondo, el punto es que había un barril, como dice el presidente, utilizando su metáfora, el barril según él no tenía fondo, y en lugar de ponerle fondo, dinamitó el barril. ¿Y quién paga las consecuencias? La gente. Este gobierno, cuando quiere bajar un coco de una palmera, en lugar de subirse y trepar la palmera para bajar el coco, la tala y la tira. Y así han desaparecido el seguro popular, así han desaparecido estancias infantiles, los refugios para mujeres maltratadas, comedores comunitarios, las escuelas de tiempo completo, y si quieren les sigo toda la tarde. Ese es el problema, que acusan corrupción y no hay tal corrupción, o por lo menos no la pueden probar. Y si la existiera, no la corrigen, sino que dinamitan absolutamente todo. Bueno, todo está contestado, lo suscribo, solamente puntualizo con respecto a tu última pregunta del INE, lo dejamos de manera contundentemente clara. El Partido Acción Nacional va a ser un partido que defienda al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Auditoría Superior de la Federación y al Instituto Nacional de Acceso a la Información y a cualquier institución constitucional que este gobierno amenaza porque no le gusta su trabajo. Esto no es decir que vamos a defender a individuos, esto es decir que vamos a defender con toda nuestra energía a las instituciones que han tomado décadas de esfuerzo de mujeres y hombres construir y que pretenden borrar de un plumazo. Y que por cierto, ahí sí dejarlo claro, para meterse con organismos constitucionalmente autónomos se requiere una reforma constitucional. Y eso, junto con la coalición Acción por México, el PAN tiene para detenerlo. Ahí sí no va a ser un debatito testimonial, ahí lo vamos a detener. Gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta, Angélica Melín, de MBS. Diputada, diputados, buenas tardes. Yo quisiera insistir en la pregunta de mi compañera Margarita, en el sentido de si esta iniciativa que ustedes están presentando va junto en esta coalición, va por México, o cada quien va por su lado. Los priistas hablaron hace un rato del mismo tema. Y mi siguiente pregunta sería si esta propuesta se sumara a su planteamiento de presupuesto alterno, y quisiera saber cuándo van a presentar ese presupuesto alterno como bloque de oposición, y también cuándo se estarían integrando las comisiones, pues para ya comenzar a tratar los temas presupuestales, por favor. Bien, te contesto la primera parte y cedo la voz a nuestro coordinador. Es evidente que las y los mexicanos de bien no podemos ver el dolor de la gente y no pensar que tenemos que irremediablemente hacer algo para evitarlo. En esta coincidencia en la que todos vemos los desastres naturales y la inoperancia del gobierno, que quiere con saliva reconstruir casas, que quiere con saliva llevarle alimento a las familias, que quiere con saliva reconstruir comunidades, familias enteras, pues es evidente que tenemos que proponer algo. Y creo que en esto vamos a coincidir todos los que queremos darle una solución a un evidente problema causado
por la ineficacia del gobierno de hacer mucho mejor la organización de lo que se tenía y ha decidido desaparecerlo. Nosotros creemos que tenemos que restituir fondos para atender a la gente. En eso creo que hoy quedó claro que hay una evidente coincidencia y cada uno de nosotros, cada partido político, ha tenido la oportunidad de presentar su propuesta. Nosotros lo que proponemos es un fondo nuevo, con un enfoque que sí restituya fondos, pero con un enfoque de apoyo social, es decir, que reconstruyamos reglas de operación partiendo de lo que más nos importa es que la gente que está sufriendo las consecuencias de un desastre natural pueda recibir apoyo. Y miren, que no se haga pato el gobierno. Quien va a ejercer estos recursos no somos nosotros. Estamos abiertos a construir reglas de operación con transparencia, pero que quede claro, también con consecuencias para todos aquellos funcionarios públicos que no ejerzan esto con transparencia. Lo decimos también como desafío al gobierno. A ver si como hablan son capaces de estructurar política pública. Nosotros ponemos la voluntad para crear fondos transparentes y que se sancione a quienes no lo ejerzan de manera adecuada. Ellos serían los encargados de ejercerlo. A ver si de verdad se sienten tan capaces para ejercer política pública útil para la gente. Y nosotros vamos a estar vigilantes de cómo lo ejercen, porque nosotros creemos que la corrupción definitivamente no se acabó con el discurso del presidente, por el contrario, es una práctica lacerante en nuestro gobierno y en nuestro país aún, y tenemos que erradicarla. Pero eso no nos distrae, ni somos celosos de quién es el que se acerca a la gente. Lo que nos importa es que se solucionen los problemas que tienen las familias. Va a contestar el coordinador acerca del presupuesto. Muy brevemente, nosotros, primero, evidentemente estamos coincidiendo, PRI, PAN, con este tema, pues porque coincidimos millones de mexicanas y mexicanos al respecto de todo lo que ya se ha dicho y de su importancia y de su prioridad. Nosotros estamos listos para presentar este presupuesto alterno, como se preguntó, y llevamos ya un par de semanas preestudiándolo, claro. Hasta ayer conocemos el paquete económico que nos trajo, extenso, por cierto, proponen modificaciones, pues a todo lo que sabemos que es el paquete económico, a las leyes fiscales de ISR, de IEPS, de IVA, de Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación, hacen su primer propuesta de proyecto de egresos, y te lo digo, lo dijimos desde un principio, no se trata de venir aquí a decir que todo está mal en automático, ni siquiera lo he leído, y ya estoy diciendo que está mal. No se trata de venir a eso, no vamos a hacer eso en 3 años. Nosotros vemos con beneplácito buenas ideas de lo que ellos han hecho público y de lo que vamos leyendo. Por supuesto, tasa cero en el IVA para productos de higiene menstrual, para alimento de animales, lo vemos bien, no todo lo vamos a ver mal. Lo que nosotros queremos, y que eso es lo que se va a ver reflejado en nuestro proyecto alterno de presupuesto, es establecer las prioridades. Si ellos dicen que están aumentando, duplicando sus prioridades en salud, vamos a ver rubro por rubro si de entrada es verdad, primero vamos a analizarlo, pero también lo decimos, nosotros vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo a que el dinero de las y los mexicanos se vean para las y los mexicanos. El PAN va a tener como prioridad la economía familiar, todas esas personas que no se esperaron una pandemia y nos llegó, y les llegó la pandemia. Y hubo personas que se quedaron sin trabajo, y hubo personas que se quedaron sin el negocito, no el gran negocio, el negocito que era familiar y que de ahí vivían. Y la segunda inmensa prioridad para el PAN va a ser la salud de las mexicanas y los mexicanos. ¿La pandemia es culpa del gobierno? Pues, obviamente que no. ¿El cómo se ha manejado la pandemia? Obviamente que sí. Y nosotros creemos, insisto, que antes de una refinería, que antes de un aeropuerto, que antes de un tren, lo que tiene que haber es vacunaciones en este país y que no haya una sola persona que se adelante porque no tuvo atención médica o un medicamento a la mano. Y por último, de comisiones, en 2 segundos te lo digo, apenas vamos a entrar a este proceso, primero como coalición, después formalmente con la otra coalición, con la oficialista,
y supongo que les iremos informando. Creo que todavía falta por lo menos una semana, 15 días para llegar a conclusiones más aterrizadas. Muchas gracias. Yo calculo que alrededor de la próxima semana. Lo que queremos es hacer un producto pensado, leído y bien armado. Muchas gracias. Una última pregunta de Fernando Damián, de Milenio. Gracias. Fer. Buenas tardes, diputados. Yo quisiera preguntarles qué lectura le dan al hecho de que por una parte y todos los días el presidente de la República justifica esta desaparición del Fondem, pero el proyecto de presupuesto para el próximo año lo considera en el ramo 23 con 9,054 millones de pesos. Sin embargo, también mencionar que un artículo transitorio excluye a las entidades federativas del ejercicio de estos recursos. Entonces quisiera escuchar su opinión y si estarían dispuestos a aceptar un Fondem bajo estas condiciones o insistirán en su propuesta. A ver, fíjense, en este surrealismo gubernamental, porque no se me ocurre otra palabra, desaparece en el Fondem junto con muchos otros fideicomisos y fondos, pero ahora le asignan 9,000 millones de pesos, como tú dices. En un fondo que está en liquidación, le asignan 9,000 millones de pesos. A ver, para nosotros eso es una aberración jurídica, antes que nada. Segundo, si tú lo comparas con hace 3 años se le asignaron 21,000 millones de pesos al Fondem, casi 22,000, y ahora 9,000, lo cual habla de que consideran en 1/3 de prioridad el tema. Nosotros por eso lo que estamos haciendo hoy, mi querido Fer, es precisamente dotar de una legislación, reformando la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y también la de Responsabilidades Administrativas, para que no sea discrecional. Nosotros puntualmente estamos pidiendo que, primero, en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, todos los excedentes que haya al año se vayan, además de lo que ya señala el artículo 19, a este nuevo Fondo de Apoyo Social para Desastres Naturales. Pero también pedimos que sea mínimo el punto 4 del gasto neto total del gobierno, mínimo para este Fondo de Apoyo Social a Desastres Naturales. Mira, te diría, no nos interesa la semántica. Estamos proponiendo FASDEN, si ellos quieren retomar FONDEN o que se llame con las siglas que ellos quieran. Lo que estamos peleando es que haya recursos para desastres naturales, por Dios, que haya recursos para los desastres naturales, para atender a la gente que se ve afectada, y 2, que esos recursos sean empleados ejercidos, no con discrecionalidad, sino con reglas claras que estamos proponiendo en esta reforma. Y por último, como también lo dijo el diputado Licia, estamos proponiendo que haya sanción administrativa, ya no digamos la penal, también, esa ya existe, administrativa para quien sea el funcionario encargado de darte recursos porque sufriste por un desastre natural, no lo haga. Responsabilidad administrativa y penal. Muchas gracias, Fer, muchas gracias a todas y a todos ustedes por su tiempo y su atención. Que tengan muy buen día. Gracias. Primera cuota arcoíris en la historia de México por mi partido Morena, marcando ese gran precedente de México para el mundo en el tema de cuotas arcoíris, la cual es una de mis iniciativas de mi primer bloque. Quisiera hacer un poco de historia, precisamente la importancia que son las cuotas, ¿sí? Las cuotas para nuestros grupos, para los grupos en situación de vulnerabilidad, nos permiten esta igualdad para precisamente el tener estos espacios donde se toman las decisiones. Es muy importante que cada día ocupemos más estos espacios, los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque realmente nosotros y nosotras tenemos ese sentir, tenemos esa necesidad y sabemos realmente de nuestras propias políticas públicas y por eso la importancia de que ocupemos estos espacios, repito, donde se toman estas decisiones. He ahí por qué es la importancia de tener las cuotas y de que se vayan ocupando precisamente estos espacios. ¿Sí? Repito, es una de mis primeras iniciativas en este primer bloque, en esta 65 legislatura. ¿Sí? La iniciativa de las cuotas arcoíris es buscar precisamente reformar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, para
armonizar las leyes secundarias, está la iniciativa para incluir las cuotas arcoíris en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Repito, lucharé para que esta iniciativa de las cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad sea a partir de ya una realidad en la Constitución. También otra iniciativa muy importante para nuestra población LGBTIQ+, es el matrimonio igualitario. Buscar la reforma en el artículo civil federal y en el Código de Comercio en materia de matrimonio igualitario, ya que son estas modificaciones por fin toda la comunidad, en la cual por fin toda la comunidad tendrá el derecho a contraer el matrimonio y decidir a quién amar. Hay que verlo por este lado, somos seres humanos y como seres humanos todas, todos y todes tenemos los mismos derechos, no nos quiten nuestros derechos y por eso uno de mis compromisos es precisamente luchar y dignificar por esos derechos que históricamente se nos han negado y que afortunadamente ya estamos aquí ocupando estos espacios de toma de decisiones precisamente para luchar por estas iniciativas y estas reformas. También de igual manera, la iniciativa que reforma diversos artículos del Código Civil Federal para garantizar la inclusión de identidad de género. La inclusión de identidad de género autopercibida de la comunidad, de nuestra comunidad LGBTIQ+, y de nuestra población, de la cual orgullosamente soy trans. Para nosotras la identidad de género es vida. La identidad de género nos permite avanzar, nos permite tener esa identidad que necesitamos forzosamente para poder tener este desarrollo libre en nuestros espacios, en todos esos espacios que necesitamos para empezar a incluirnos y poder avanzar e ir erradicando esta discriminación y esta transfobia. De igual manera, la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, en donde se incorpora la ampliación de programas y salud integrales para nuestra comunidad LGBTIQ+. Aquí la importancia, de igual manera, al igual que estas iniciativas que he estado mencionando, y que me gustaría aclarar, todos estos temas son transversales. Son transversales, ¿por qué? Porque incluye salud, incluye trabajo, incluye educación, incluye visibilidad, incluye identidad. Por eso la importancia de hoy en día darnos y la obligación de dar ese reconocimiento en estas reformas para nuestra población LGBTIQ+. Por los tiempos, me quisiera alargar, llegué un poquito tarde y sé que me están esperando el espacio, pero este es el primer bloque de estas primeras 5 iniciativas que manifiesto y el cual lucharé para que suban a rango constitucional y que se nos den esos derechos que históricamente se nos deben. Y como siempre lo he dicho, somos seres humanos y tenemos los mismos derechos que todas, todos y todes, igualdad para todas, todos y todes y dignidad para todas, todos y todes. Es cuanto. Gracias. De manera insistente, compartiendo por parte de la comunidad migrante en Estados Unidos y en Canadá especialmente, en cuanto al tráfico de citas en los consulados. Y entonces está aquí con nosotros un dirigente de nuestra comunidad muy querido, de nosotros, originario de la Ciudad de México, pero residente desde hace más de 30 años de Chicago, para explicar en qué consiste esta denuncia. Entonces voy a compartir el micrófono para que él nos precise precisamente en qué consiste lo que está sucediendo, por qué los migrantes no estamos teniendo acceso a nuestros consulados a partir de este tráfico o coyotaje en el tema de las citas. Por favor, compañero Jorge Mujica. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mújica, soy miembro de la Coalición de Migrantes Mexicanos
y participante también del Comité Nacional de Paisanos en el Exterior, que hace 3 semanas realizó protestas simultáneas en 15 consulados en Estados Unidos, denunciando el tráfico, el coyotaje de citas en los consulados. Hemos hablado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos han expresado que están haciendo todo lo posible para evitar el coyotaje, pero evidentemente todo lo posible no es todo lo deseable. Queremos que se haga todavía más, porque el coyotaje sin duda alguna es un delito, es tráfico de influencias. La situación es que Mexitel, el programa de gobierno encargado de agendar las citas, no se da abasto para los requerimientos de la comunidad migrante mexicana. Para ponerles un ejemplo, tenemos en el área de Chicago aproximadamente 1 millón de personas, un consulado. Es una población del tamaño de toda la ciudad de Cuernavaca, toda la zona conurbada de Cuernavaca, con una sola oficina para hacer todos los trámites de gobierno. Entonces, esto complica las cosas. Cuando se puede agendar una cita legalmente a través de Mexitel, es una cita para dentro de 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 2 meses o 3 meses. Y hay gestores, coyotes, que de pronto las consiguen para la siguiente semana, a cambio de 50, 75, 90 y hasta $300, en algunos casos. Entonces, queremos llamar la atención para que la Secretaría de Relaciones Exteriores reporte debidamente a los diputados migrantes, a la Cámara de Diputados, sobre los esfuerzos que se han hecho, se aceleren los esfuerzos, ¿sí?, al respecto, porque, insisto, el coyotaje es un delito. El coyotaje es tráfico de influencias y lo tenemos que detener. Es totalmente injusto que para comprar un pasaporte de $83 haya que pagar $300 para hacer la cita para sacar ese pasaporte. Ese es uno de los muchos temas que le estaremos trayendo a la bancada migrante de Movimiento Ciudadano, de Morena, y si se unen los diputados migrantes del PRI y del Partido de Acción Nacional, lo haremos también. Y esperamos que esos puntos se vayan atendiendo. Muchas gracias. Nos va a compartir, va a agregar acerca de este fenómeno que se está viviendo nuestra compañera diputada Elvia Martínez Cosío, de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes todavía, ¿verdad? Mi nombre, como ya lo dijo aquí el compañero, es Elvia Yolanda Martínez Cosío, orgullosamente diputada migrante de la bancada naranja. Efectivamente, el problema es un problema muy, muy lamentable, que acarrea muchísimos problemas. El problema es el problema de Mexitel. El Mexitel realmente es una institución que está plagada, al igual que muchas instituciones, de corrupción. Entonces, no es justo que nuestros compañeros que trabajan 24 horas o que tienen diversos trabajos no pueden encontrar una cita y que se las vendan. El problema, como digo, el problema de fondo es la corrupción y el problema de fondo es la institución posiblemente de Mexitel. Entonces, en este punto de acuerdo y en esto que estamos aquí comentando, estamos completamente de acuerdo. Vamos a seguir comentando diferentes puntos que tenemos que resolver dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque los migrantes merecemos un trato igualitario. ¿Y por qué? Porque necesitamos también que las citas vayan fluyendo en todos los sentidos, en cualquier cosa, en matrícula consular, en pasaportes. Es muy importante. Muchas gracias, estamos completamente de acuerdo en este punto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y vamos a seguir continuando con muchos más puntos para poder corregir lo que se debe de corregir, y mi lema es agenda migrante primero, y lo estamos demostrando aquí con los compañeros de Morena, que unidos podemos hacer mucho por nuestra comunidad y por una agenda migrante. Muchas gracias. El tratamiento que vamos a acusar de recibo, pero la compañera Alma Valencia va a dar una propuesta de cómo
podemos abonar para que esta situación sea finalizada, para que deje de estar sucediendo eso. Entonces, compañera Alma, por favor. Buenas tardes a todas, a todos, medios de comunicación, muchas gracias por estar atendiendo esta conferencia de prensa y esta demanda que de alguna manera los compañeros migrantes están presentando el día de hoy. Darle una cordial bienvenida a nuestro amigo y compañero de grandes batallas ya por décadas, Jorge Mújica de Chicago, a quien el día de hoy estamos recibiendo obviamente con toda la intención de atender y ser coadyuvantes de esta demanda de ustedes. A la compañera también, Elvia Martínez, con quien ya hemos tenido oportunidad de dialogar, de platicar, que esté cobijando desde su partido también esta demanda. A mí me queda muy claro la lucha, la demanda, la queja que se está generando el día de hoy. Indudablemente que tenemos que asistirla, que atenderla, que cobijarla y que generar una relación de trabajo estrecha con la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde estoy muy segura yo que ya seguramente ya han estado atendiendo este tema, pero podríamos precisarlo más y con la venida de ustedes, obviamente, acelerar el proceso de atención de la demanda con la finalidad de dar certidumbre al tema que acabas de mencionar, diputada Elvia Martínez, de terminar con la corrupción. Yo creo que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores tiene muchísimo interés en ir acabando con estas estructuras mafiosas que están empotradas, no de ahorita, sino de tiempo, en estas dependencias, en estas instituciones. Y en esa medida, esperamos que se entregue el documento por escrito, Jorge Mújica, que podamos ser portavoces nosotros desde la Cámara de Diputados en el tema de migrantes y el enlace para que ustedes tengan voz ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera más directa y más estrecha. En ese sentido, cobijamos con el diputado Alejandro Robles. Muchísimas gracias también por tu invitación, Alejandro, por tu trabajo, por tu sensibilidad, y entendemos que estás tan involucrado en el tema que igual yo lo cobijo, vamos a hacer lo que nos corresponde, y yo solo les quiero generar certidumbre, Elvia Martínez, diputada, a Jorge Mújica, que seremos portavoz de la presencia de ustedes el día de hoy, de la visita y de la queja, y que en esa medida nosotros estaremos en coordinación con ustedes y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con quien tengo confianza. Tuvimos una reunión previa la semana pasada, este tema se tocó, se abordó, vamos a seguir insistiendo en la atención del mismo y vamos a tratar entre todos de ser coadyuvantes para tratar de corregir este tema de corrupción al interior de los consulados. Y bueno, pues vamos a hacer el trabajo propiamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por su visita. Hacemos a través de ustedes llegar un saludo cordial a todos nuestros compañeros combativos que tocan estos temas en Chicago, en California, en todos los lugares de donde sabemos que tenemos atención de los consulados. Y bueno, pues estamos con ustedes, nos solidarizamos definitivamente con ustedes y vamos a seguir siendo el puente para que ustedes hagan las quejas correspondientes también. Muchísimas gracias a todos. ¿Sí? ¿En una pregunta no prefieres? No, nomás finalizo el tema. Okay. Solamente me faltó decir algo. Esto que estamos viviendo ahorita es a través de la acción afirmativa por el cual estamos aquí los migrantes. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos de representarlos y que no les vamos a fallar. Como aquí bien dijo la compañera, nos vamos a arropar. Aquí no importa el partido, aquí lo que importa es la agenda migrante, que todos podamos coincidir, como bien nos dijo aquí también mi compañero en una conversación que tuvimos, buscar el beneficio del migrante. Eso era con lo que quería finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvia, muchas gracias, Alma. Jorge, gracias. Si hubiese alguna pregunta, si no, alguna pregunta, duda, y si no hay preguntas, es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Vale, bye.
Gracias.